¿no? Y yo voy a hacer las operaciones borrando los elementos, es decir, este por menos 4 lo sumo con esta, entonces esto se va a convertir en 0. Menos 4 por 2 sería menos 8, menos 8 más 5 es menos 3. Menos 4 por 3 sería menos 12. Menos 12 más 6 sería menos 6. Menos 4 por 1/2 sería menos 2, más 0 sería menos 2. Y bueno, esto por 0 va a dar 0, más esto va a dar esto mismo. Esto no cambia de... ¿no? Y ahora esta por menos 3 y la sumo aquí. Esta por menos 3 da menos 6 más 1 da menos 5. Esta por menos 3, menos 9. Menos 9 y menos 2 son menos 11. Esta por menos 3 sería menos 3 medios más 0, sería menos 3 medios. Esta por menos 3 da 0, más esto da 0. De manera que este es el primer paso para convertir la matriz a una matriz de identidad. Como ustedes saben, ahora el proceso se hace de manera similar, dividiendo entre menos 3 la segunda fila. Entonces llegaremos a esto. Dividiendo entre menos 3 nos queda 0, 1, 2, menos 2 entre menos 3 son 2 tercios. 1 entre menos 3 sería menos 1 tercio. La otra fila que la vamos a modificar sería 0, menos 5, menos 11, menos 3 medios, 0, 1, ¿no? Ok. Si ya dividimos esta entre menos 3, ahora utilizamos esta fila como pivote y este como elemento, ¿no? Si esta la multiplico por menos 2, se la sumo aquí. Esta por menos 2 me da menos 4 más 3 sería menos 1. Menos 4 tercios más 1 medio. Bueno, esto tengo que... sería menos 5 sextos. Aquí, ¿no? Esta por menos 2 daría 2 tercios más 0. Daría 2 tercios. Esta por menos 2 da 0, más 0 da 0, ¿no? Y ahora esta fila la multiplico por 5 y se la sumo a esta, de manera que esta queda en 0. 5 por 2, 10, menos 11 sería menos 1. 5 por 2 tercios serían 10 tercios. Menos 3 medios, ¿no? Que serían 20, 3, menos 11, no, 11. 11 sextos positivos. 11 sextos positivos. Estaba haciendo esta, ¿no? Esta por esta daría menos 5 tercios más 0, sería menos 5 tercios, y esta por 0, 0 más 1 da 1, ¿no? Ahora nos falta un último paso, que es la tercera columna, convertirla en la matriz de identidad. Para ello, cambio el signo de la última fila, es decir, divido entre menos 1, ¿no? Entonces me va a quedar así, y con esa fila elimino esta de arriba y esta. Para eliminar esta multiplico por menos 2 esta. Entonces estas dos posiciones quedan iguales. Esta daría menos 2 más 2, daría 0 aquí. Esta por menos 2 daría 22 sextos. Y le tengo que sumar 2 tercios, ¿no? Entonces son 11 tercios más 2, son 13 tercios, ¿no? 26 sextos al final. Después, esta por menos 2 serían menos 10 tercios. Y aquí tengo menos 1 tercio, serían menos 11 tercios. Después, esta por menos 2 daría 2 positivo más 0, daría 2 positivo. Y finalmente,
Para eliminar esta, lo que hago es sumar esta a esta. Es decir, esto me da 0. Esta, a ver, menos 11 sextos y menos 5 son menos 16 sextos, que es menos 8 tercios al simplificar. A ver en dónde andaba. Es que esto trabajado en un pizarrón es complicado, ¿no? Porque uno pierde la perspectiva desde largo, ¿no? Sería menos 10 tercios más 2, que sería menos 8 tercios. Y 2 positivo más 0 da 2, ¿no? Ya va. A ver, estaba sumando esta. Esta la estaba sumando con esta. O sea, esta fila le sumo esta. Entonces me da 1, 0, 0. Ajá, aquí hay... Este es el error. Ya va, ¿y por qué está bien? Si esto es... A ver, vamos a ver. Esta fila, esta es la fila. Se la tengo que sumar a esta. Ah, este es que esté menos. 2 tercios. Ajá, entonces la suma daría 1, 0, 0, menos 16 sextos. Ah, 7. Sí, ya lo... Y menos 1. Ok. Y entonces lo que tienen aquí sería la inversa de A, que sí existe entonces, porque esta matriz A es equivalente por filas a la identidad, de manera que tiene que tener inversa, ¿no? Y la inversa sería esta que estamos viendo allí. Bueno, este es entonces un ejemplo de una inversa de una matriz 3×3. Por supuesto, ahora, como ejemplo adicional, deberíamos trabajar un caso donde la matriz A no tenga inversa, por supuesto, para ver qué es lo que ocurre allí, ¿no? Claro, siempre trabajando la dimensión 3×3, ¿no? Vamos a ver, bueno, el libro texto dice que ese es un ejemplo de una matriz no invertible. Vamos a ver por qué no es invertible. Ok, colocamos entonces los números de la matriz junto con los de la matriz identidad. Entonces, la primera fila ya no hay que dividirla entre 1, ya está dividida entre 1. Entonces, para eliminarla de abajo no hace falta hacer nada, ¿no? Porque ya hay un 0 en esa posición, ¿no? De manera que lo vamos a copiar literalmente. Y para eliminar a esta la multiplico por menos 2 y la sumo con esta. Sería 6 menos 5 sería 1. Menos 8 más 7 sería menos 1. Menos 2 más 0, que sería menos 2. Y esta queda igual, ¿no? La segunda fila se divide entre 1, eso ya está hecho. Entonces lo que me resta es eliminar la primera y la tercera, pues. Lo que tengo que eliminar la primera y la tercera. Entonces, la primera y la tercera, esta la sumo acá. Entonces me va a quedar 0, 0.
0, ahí es donde está el problema. Esta la sumo acá, menos 2. Esta la sumo acá, me quedaría 1. Esta la sumo aquí, me quedaría 1. Sin necesidad de proseguir, bueno, en realidad podemos poner la última para que esta por 3 y la sumo acá, ¿verdad? Esta por 3 y la sumo acá. Esta por 3 sería menos 6 más 1 menos 5. Esta por 3 sería 3 más 0, 3. Y esta por 3 más 0 da 0, ¿verdad? Aquí ya se ve entonces que A no es invertible porque la matriz A no es equivalente a la identidad 3 por 3 por equivalente por filas, ¿no? Porque como dijimos, pues ese 1 no se puede hacer nada. Usted me dirá, bueno, sí, porque no le sumamos esta ecuación a esta y aquí convertimos en 1, pero entonces deshacemos las otras, ¿no? O sea, fíjense que en particular hay otra condición equivalente. Fíjense, vayamos reuniendo pistas. Fíjense cuántas condiciones son equivalentes. A es invertible, ¿no? Sí, solo sí, el sistema tiene solución única, ¿no? Sí, solo sí, la matriz es equivalente por filas. Sí, solo sí, el determinante distinto de 0, ojo, esto no lo hemos visto completo, sino para 2 por 2, pero es válido, ¿no? Ya lo vamos a ver en clases posteriores. Y ahora podemos dar otro sí, solo sí, que es equivalente a todas esas condiciones, son todas entre sí equivalentes, que sería cuando el número de elementos en la diagonal que son distintos del 0 no es igual a n, es decir, a 3 en este caso, entonces A no puede ser invertible. Fíjense que uno de los pivotes da 0. O sea, todos los pivotes deben ser, los de la diagonal, deben ser todos distintos de 0. Si esa matriz no se puede transformar a la identidad, el No es determinante ya sabes que no puede dar... Y tú sabes que el determinante tiene que ser distinto de 0. Ojo, técnicamente uno lo vimos para 3 por 3, pero también es válido como vamos a ver. Ahí, si ustedes calculan el determinante, y si ustedes hicieron un buen quinto año y tuvieron un buen profesor que les dio determinantes como es debido y las propiedades y todo, si ustedes lo calculan por su cuenta, que nosotros vamos a explicarlo en clases posteriores, verán que el determinante les da 0, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que aquí aparezca 0, 0, 0 es una consecuencia de que hay filas que son combinaciones unas de las otras. En consecuencia, hay por lo menos una ecuación, bueno, de hecho exactamente una ecuación, que en realidad es una combinación de ecuaciones anteriores y por lo tanto es como tener una información menos para resolución del sistema, ¿no? Es una condición que queda implicada, es una ecuación que queda implicada por las otras dos, de manera que en realidad solamente tenemos dos ecuaciones. Eso quiere decir que si nosotros le ponemos lado derecho a esa matriz con la que arrancamos, a esta, era esta, ¿no? Ajá. Le ponemos un lado derecho y tratamos de resolver un sistema, solamente pueden ocurrir dos cosas, o que tenga infinitas soluciones o que no tenga, dependiendo de los números del lado derecho, ¿no? Vamos a ver. Una matriz efectivamente no era invertible. Entonces, fíjense, aquí podemos bien,
Bueno, esta no es la primera vez que yo veo en matemáticas un teorema de este tipo, que comienza así. Las siguientes afirmaciones son todas equivalentes. Y eso son una maravilla de teorema, porque uno puede... Es como si uno tuviera infinito poder, ¿no? Porque cualquiera cosa es equivalente a cualquiera y tienes un montón de maneras de verificar las mismas cosas, ¿no? Sería... Bueno, partimos primero, perdón. A es una matriz n por n a números reales, ¿no? Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. A es invertible. A es equivalente por filas a la matriz identidad. Esto es como para sintetizar todo, ¿no? Ajá. El sistema A por X igual a B tiene solución única para todo vector B. Dicha solución será X igual a la menos 1 multiplicado por B, por cierto, ¿no? Y finalmente, a ver, determinante de A es distinto de 0. Voy a colocar aquí falta darlo para n mayor que 2. O sea, solamente hasta ahora, por supuesto ustedes han visto seguramente determinantes de mayor tamaño, pero hasta lo que concierne a la clase, solamente hemos visto 2 por 2, por eso coloco esa nota allí. Falta dar esta proposición también es equivalente, pero falta verlo para qué pasa si n es mayor que 2, ¿no? Después esta clase va a parecer un carnaval, 5, ahora otro color, que la forma bueno, en el caso de que queramos trabajar con método de Gauss nada más, la forma escalonada reducida, y cuando hablamos de forma escalonada reducida, nos referimos al método de Gauss donde solamente se triangula la matriz, o sea, colocando o bien una matriz triangular superior o inferior, pero cuando se hace de esa manera, la forma escalonada reducida de A tiene que tener exactamente n pivotes. O sea, en otras palabras, todos los elementos de la diagonal deben ser distintos de 0, ¿no? Aquí lo que pasó fue que teníamos, la matriz es 3 por 3, pero tenemos 2 pivotes nada más. Sacamos el primero, sacamos el segundo, pero después no hay tercer pivote aquí en la posición 3, 3. Yo creo que estas fueron todas las formas que vimos, ¿no? Si se me olvida alguna me la dicen. Los sistemas... Solución equivalente por fila, determinante y la forma escalonada reducida. Ok. A ver. Sí, tenemos otra condición equivalente más, que era la de los sistemas homogéneos, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la condición 2, perdón, con la condición 3 que está allí cuando B es el vector 0, que también es válida, ¿no? Porque allí dice para todo vector B. Entonces sería, otra condición equivalente sería la solución del sistema homogéneo A por X igual 0, ¿no? Claro, según la condición 3, si yo pongo
que la solución es única, estoy repitiendo una condición igual, ¿no? Pero claro, sabemos que cuando es única tiene que ser la solución trivial, que es x igual 0. Entonces la solución del sistema homogéneo es únicamente la solución trivial x igual 0. Fíjense que de hecho esto está implicado aquí también, porque si A es invertible y yo multiplico esta matriz cualquiera por un vector de ceros, me va a dar como solución un vector de ceros, ¿no? A ver, sistemas homogéneos, solución única, equivalente por filas, número de pivotes, determinante, o que decir, estas son las 6 condiciones equivalentes, las 6 soluciones equivalentes a ok, vamos a ver entonces, vamos por, nos falta matriz traspuesta y simétrica. Bueno, es bastante conocido, ¿no? Después de la aparición de los computadores, la enorme utilidad que han tenido las matrices, ¿no? Bueno, es un poco complicado hablar de ciertas aplicaciones con estudiantes en primer año, ¿no? Porque es posible que no estén familiarizados con de qué manera se utilizan las matrices para esto, pero fíjense. De una manera más inmediata, muchos de por ejemplo, los que están aquí que van hacia el área de electrónica, eléctrica, ese tipo de materias, ¿verdad? Van a ver por todos lados en los cursos de física y de electrónica soluciones de sistemas de ecuaciones para hallar variables de un circuito eléctrico, ¿no? Pero inclusive mucho más allá de eso, ¿no? Las matrices se utilizan de una manera especial en los modelos económicos, ¿no? Cuando uno está tratando de predecir el comportamiento de un mercado económico con base a ciertas variables, normalmente se pueden utilizar matrices para ese tipo de predicciones económicas. Por ejemplo, matrices se utilizan, aunque claro, por supuesto, el aparato no viene a decírtelo, por ejemplo, en un tomógrafo, ¿verdad? Lo que hace es digitalizar la imagen en un montón casi infinito de píxeles, ¿no? Para finalmente mostrarte la imagen. En la tomografía, justamente, un sistema de ecuaciones se encarga de determinar cuándo una posición dentro del píxel tiene que ser rellenada de negro y cuándo de blanco para formar la imagen final. Es decir, que allí, como ustedes imaginarán, también en los sistemas de pantallas electrónicas, como los de nuestros televisores, los de los iPod, todas esas cosas tienen sistemas. Claro, lamentablemente, digo yo, para el conocimiento general, en ningún sitio le dicen a uno más o menos cómo fue eso, o sea, más o menos cómo se hizo, quizá no en un gran detalle, pero por lo menos de una manera resumida, ¿no? Entonces, fíjense, otros aspectos que necesitamos tocar en el curso que tienen que ver con matrices es, porque esto lo vamos a utilizar para generar otro método para calcular inversas, que es lo que se llama la transpuesta de una matriz.
La matriz traspuesta de una matriz de m por n, y ahora nos olvidamos por un momento de las matrices cuadradas, ¿no? Puede ser matriz de cualquier tamaño. Esa matriz traspuesta de A, que se denota por A con un supraíndice, una T de traspuesta, A traspuesta, es la matriz, si A es la matriz cuyas filas vienen indexadas por I y cuyas columnas por J, entonces la matriz traspuesta es la que tiene las columnas en el puesto de las filas y las filas en el puesto de las columnas, y por lo tanto la matriz, en vez de ser m por n, va a ser n por m, va a ser de tamaño contrario. Entonces, ejemplos. Dada esta matriz que tenemos allí, comenzamos por un ejemplo cuadrado, de matriz cuadrada, pero en realidad no hace falta que sea cuadrado. O sea, si es esta matriz, fíjense que es 3 por 3, según lo que nosotros dijimos en la definición arriba, A traspuesta va a ser también 3 por 3. Y A traspuesta coloca las filas en el puesto de las columnas y las columnas en el puesto de las filas. Es decir, fíjense, la primera fila es 1, 0, menos 3. Esa primera fila la coloco como columna, ¿no? La segunda fila, ¿cuál sería? 4, 7, menos 1. La coloco como segunda columna de A traspuesta. Y la tercera fila, que sería 8, 17 y menos 3, que es la tercera fila de A, va a ser la tercera columna de A traspuesta, que fíjense entonces que es 3 por 3, ¿no? Pero la traspuesta también se puede hallar para matrices que no sean cuadradas. Por ejemplo, dada esta matriz A, que fíjense que es de 2 por 4, 2 filas por 4 columnas, su traspuesta va a ser la primera fila, que es 1, 2, 3, 4, va a ser la primera columna, y la segunda fila va a ser la segunda columna de la traspuesta. Fíjense que esta matriz sería 4 filas, 2 columnas, ¿no? Es decir, la matriz traspuesta lo que hace es voltear la matriz, ponerla al revés, ponerla de cabeza. Entonces, esto es lo que llamamos la traspuesta de una matriz, ¿no? Por supuesto, transponer una matriz es una operación que tiene ciertas propiedades que uno debe conocer. Bueno, lo primero, vamos a suponer que A es una matriz A sub IJ, a ver, necesito, a ver, no necesito la dimensión. Simplemente diremos A y B son dos matrices, entonces. Claro, esta propiedad es válida cuando tiene sentido. Es decir, cuando la operación que estamos haciendo tiene sentido. Fíjense. Es evidente, de la misma definición de traspuesta, que si nosotros transponemos una matriz traspuesta nos vuelve a dar la misma. Si yo vuelvo a cambiar otra vez las columnas como filas y las filas como columnas, nos vuelve a dar de nuevo la matriz original, ¿no? Una cosa que no es tan evidente, que eso sí requiere una demostración, es que cuando yo cuando quiero calcular la traspuesta de un producto, eso no da el producto de las traspuestas, pero da parecido, da el producto de las traspuestas, pero en orden contrario, es decir, B traspuesta por A traspuesta. Esto, por supuesto, sí requiere una demostración y, bueno, no es de una línea, sino es un poquitico más elaborada, pero al final se comprueba esta propiedad, ¿no? Esta propiedad es interesante, que al transponer la operación de multiplicación también se transpone, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Ok. Para la suma,
voy a poner aquí propiedad 3. Para la suma, si es cierta la propiedad de forma directa. La traspuesta de la suma es la suma de las traspuestas, ¿no? Mientras